honorables miembros del jurado, diputados hoy debatientes en esta sesión del Parlamento, tengan muy buenas tardes. Soy Cristian Fuentes y el día de hoy, en mi calidad de primer ministro de Gobierno, vengo a entregar nuestro primer discurso de defensa. Nuestra Casa de Gobierno cree que la desobediencia civil es una parte esencial de la democracia y es lo que sostendremos a lo largo de nuestros discursos con argumentos de manera categórica, contundente, relevante y demostrando por qué esta desobediencia civil forma parte esencial de algo como es la democracia. Pues bien, honorable jurado, en primer lugar definiré conceptos fundamentales esenciales para poder comprender, analizar y sintetizar el tópico que el día de hoy nos reúne en esta sesión del Parlamento. Posteriormente entregaré la malla argumental que estableceremos como Casa de Gobierno, en primer lugar abanderando y posteriormente entregando nuestro concepto, estableciendo el status quo y posteriormente entregando mis argumentos. En primer lugar, honorables miembros del jurado, desobediencia civil. Podremos definir esto como la acción que adopta el ciudadano contraria frente a una institución o agrupación de la sociedad, no entendiendo así delitos o crímenes que estos ciudadanos puedan cometer en contra de reglamentos que ya estén establecidos. Y la democracia como un sistema político en el cual los ciudadanos de manera igualitaria, libre y soberana se manifiestan. Honorables miembros del jurado, el día de hoy Boris nos entregará argumentos de carácter filosófico y además argumentos de carácter histórico, mientras que en mi calidad de primer ministro de Gobierno les hablaré para argumentar de la esencia de la democracia y de la desobediencia civil como una herramienta fundamental que tienen los ciudadanos. Pues bien, en primer lugar, la democracia. La democracia nos permite, honorable jurado, el debate, la discusión, el enfrentamiento y el choque de ideas, de ideologías, de postulados, de manera respetuosa e igualitaria. La democracia nos otorga transparencia. La democracia debe entregarnos y garantizarnos esa transparencia también a lo largo de su desarrollo. Y no solamente permitirnos, por ejemplo, a la hora de expresar nuestra voluntad soberana en alguna elección, y ejemplificando acá, ir un día 16 de enero a las urnas, concurrir y votar o sufragar por un determinado candidato y volver el 16 de enero de 4 o 6 años posteriores nuevamente a manifestarnos y quedarnos 4 años en nuestras casas mirando por la televisión, leyendo los periódicos, qué es lo que ellos hacen, qué es lo que ellos actúan en cuanto a la voluntad que nosotros les entregamos, al respaldo que nosotros les otorgamos para que actúen como líderes y garantes de nuestras voluntades. Honorable jurado, en segundo lugar, la herramienta fundamental que nosotros consideramos tienen los ciudadanos para manifestarse es esta desobediencia civil dentro de un marco que se establecerá a continuación. Un marco, una herramienta que garantice control, libertad de expresión, pero por sobre todo que sea entendida como una señal de alerta por parte de los ciudadanos ante hechos que están ocurriendo y que le atañan directamente. Una herramienta en la que el ciudadano demuestre su intención de mayor participación, de mayor inclusión, de transparencia y de una sólida y contundente participación, mientras se están desarrollando periodos de gestión de autoridades e instituciones. Mucho ojo ahí, los ciudadanos quieren participar, quieren tener voz también durante los periodos y no solamente, como lo sostuve, ir solamente a sufragar y bueno, quedarse luego en las casas viendo cómo las autoridades que fueron determinadas para desarrollar distintas funciones lo hagan. Ejemplos de esto hay muchos y son contundentes. Y como sostuve en mi introducción y en la definición de la democracia, esta se debe aplicar tanto para quienes posean democracia y tanto como aspiren a ella, por voluntad de los ciudadanos. Y acá debo ser categórico, contundente en señalar ejemplos de la coyuntura, que es la que nuestro status quo sostiene, que es que en la contingencia la gente se manifiesta y se moviliza, la gente busca mayor participación, mayor inclusión, la gente busca democracia, honorables miembros del jurado, la gente demanda a través de estas movilizaciones sociales la democracia, la inclusión y la participación, todos juntos. Sí, pero usted no ha definido todavía democracia. Por ejemplo, cuando voy en contra de la ley y una ley... Toma asiento, por favor. Toma asiento, por favor. Y los honorables miembros del jurado ya han comprendido en la primera intervención la definición de la desobediencia civil y de la democracia. Señor, por favor, tome más atención y apunte la definición que le he entregado en mi introducción. Quiero explicar ahora por qué la ciudadanía quiere mayor participación y quiere mayor democracia, pero cómo también la manifiesta.
Ejemplos de esto son claros y hechos que están ocurriendo en nuestro mundo. Libia, Egipto, Libia, 30 años de dictadura, 30 años de no participación ciudadana, 30 años en lo que los ciudadanos no manifestaban una voluntad y una decisión popular. Tomen asiento, por favor. No manifestaban una decisión. ¿Y qué es lo que hicieron? Salieron a las calles, se organizaron, se agruparon, buscaron puntos de consenso. ¿Y cuál era este punto? Participación, transparencia, democracia. Tomen asiento, por favor. Se organizaron a través de redes sociales, porque esta dictadura que existía no les entregaba garantías, no les entregaba herramientas para esta organización, para buscar, tomen asiento por favor, para buscar esta inclusión y esta transparencia. Y es así como manifestaron miles y miles de personas. ¿Qué es lo que consiguieron? Llamar la atención no solamente en su interna, tomen asiento por favor, sino que también del mundo entero recibieron el respaldo y el espaldarazo. ¿Qué se consiguió en este caso? Derrocar una dictadura de más de 30 años. ¿Qué garantiza esto? Que se realizará un proceso de elección y de manifestación de voluntad. ¿Cómo se consiguió esto? A través de esta desobediencia civil. Por favor, tome asiento. Pues bien, pero también existen casos en donde la democracia ya está establecida, en donde hubo una manifestación soberana. ¿Y cuál fue esta? Por ejemplo, lo que está ocurriendo en Chile. 400.000 estudiantes en las calles, pero no solo manifestándose por una mejor y mayor educación, con sus padres, con sus hermanos, con sus familias enteras, diciéndole a sus autoridades que ellos quieren formar parte de estas tomas de decisiones, de cuestiones fundamentales para el desarrollo de la sociedad. Es por eso, honorable jurado, que por lo que está ocurriendo actualmente en países con democracia, por lo que está ocurriendo en países que buscan la democracia, es que esta desobediencia civil es esencial para la democracia, que es lo que defiende nuestra bancada de gobierno. Por vuestra atención, honorables miembros del jurado, diputados, hoy debatientes, la desobediencia civil es fundamental para una democracia mejor, mayor, más justa, con inclusión, con participación, con transparencia. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Nos llevamos al líder de la oposición. Buenas tardes, honorable jurado. Buenas tardes, compañeros debatientes, público presente. Desde la Casa de Oposición creemos que la desobediencia civil no es una parte esencial de la democracia. Es más, es una parte o es una acción, una medida que perjudica a la democracia. Voy a iniciar mi discurso realizando una serie de refutaciones a mi compañero de la Cámara, de la Casa de Gobierno, para dar paso a plantear dos argumentos. Primero, la democracia lleva consigo su propia medicina. Y segundo, la democracia civil la desobediencia civil, genera un problema de orden público innecesario. Ahora, la Casa de Gobierno nos dio una serie de definiciones, pero no nos planteó cuál es el status quo y cuál es la problemática que busca solucionar con esta moción. No, muchas gracias. Entonces, se nos dice que no se debe permitir la democracia, que la democracia se ejerza por el ciudadano, no, muchas gracias, solo cuando va a sufragar. Bueno, señores, creo que no conocen bien los mecanismos de la democracia. El voto y el sufragio no es el único mecanismo de participación en una democracia. Y están equiparando, no, muchas gracias, están equiparando la democracia al voto. Ahora, se nos dice que es una herramienta fundamental. No, señores, no es una herramienta fundamental. No es una herramienta fundamental, es todo lo contrario. Es un grave peligro para el orden social y para el orden de la democracia. Señores del jurado, la contraparte se equivoca al entender la moción. Esta es una tesis de hecho, no una tesis política. Bueno, muchas gracias por su intervención. La tesis de hecho nos tiene que mostrar
¿qué es lo que queremos cambiar con esto? Si no, entonces, ¿para qué estamos debatiendo algo, simplemente algo que existe y ya? Sobre el punto anterior. Estamos hablando de que como parlamentarios queremos cambiar algo. Ahora, se nos trae el ejemplo de Libia y Egipto. No entiendo por qué lo traen si ellos mismos reconocen que es una dictadura. Si es una dictadura, centrémonos en las democracias, que es lo que estamos debatiendo, señores. No, muchas gracias. Ahora, se habla del ejemplo de Chile y se equipara una manifestación estudiantil con desobediencia civil. Bueno, si bien nos definieron desobediencia civil y nos aclararon que no son crímenes, que es una acción contraria, una manifestación social, una manifestación estudiantil no se puede equiparar a desobediencia civil. Y no se puede equiparar a desobediencia civil porque desobediencia civil es no acatar las normas establecidas por el Estado. Ahora, doy paso a plantear mis dos argumentos. El primero, no, muchas gracias. La democracia lleva consigo su propia medicina. Y lleva consigo su propia medicina porque la democracia ofrece una gama de mecanismos de participación ciudadana que el ciudadano está no solo en su derecho, sino en su deber de conocer y utilizar. Ahora, son estos mecanismos de participación los llamados a usarse cuando estoy en desacuerdo con alguna acción del Estado, cuando estoy inconforme con algo del Estado. No es la desobediencia civil. ¿Y qué pasa si a pesar de estos mecanismos de participación, el Estado sigue sin hacer caso a quienes deben... Muchas gracias. Es por la mala utilización de los mecanismos de participación. Esta casa de oposición, mi compañera, va a demostrar por qué los mecanismos de participación sí son efectivos. Y cuando hablamos de mecanismos de participación, no solo hablamos del voto, hablamos de la consulta popular, de que el Estado usa para preguntarle a su población sobre ciertas medidas que decide tomar. Estamos hablando del control constitucional de las leyes, de un control a las leyes que expide el Estado y de un control, muchas gracias, de un control que se inicia por la petición del ciudadano. El ciudadano va y demanda una ley, una norma con la cual no está de acuerdo, para que se revise y para que se mire si está acorde a los principios en los cuales se fundamenta ese Estado. No, muchas gracias. Esto está muy relacionado con mi segundo argumento. Y mi segundo argumento es que la desobediencia civil genera un problema de orden público innecesario. Bueno, es innecesario porque, como ya lo dijimos antes, existen los mecanismos de participación, que no es solo el voto. No, muchas gracias. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a crear un efecto dominó. El Estado, al creer que la desobediencia civil es una parte esencial de la democracia, está permitiendo que el ciudadano, ok, estoy inconforme con esto que está pasando en el Estado, simplemente no voy a acatar las normas, no voy a acatar las reglas que me está fijando el Estado, que me fija quien está legitimado para darme órdenes, que es el Estado. Entonces, bueno, probablemente al principio van a ser pocos los que tomen esta medida, pero cuando el resto de la sociedad observe qué pasa con esto y que el Estado mismo cree que es esencial para la democracia, van a decir, bueno, yo también voy a hacer lo mismo. Y yo también voy a hacer lo mismo porque es justificar una medida facilista y mediocre. Es justificar que en vez de usar los mecanismos que me están dados, los mecanismos que me permiten cambiar, con lo cual estoy inconforme o con lo cual me afectan, no, muchas gracias, simplemente me voy a quedar sentado en mi casa, voy a dejar de cumplir las normas. No, señores, esta no es la sociedad que queremos. Y es por esto que esta casa no está de acuerdo con la desobediencia civil. Muchas gracias.
El segundo líder del gobierno. Muy buenas tardes, honorable jurado, diputados, público presente y público en general. El tópico que nos convoca es: esta casa cree que la desobediencia civil es una parte esencial de la democracia. De forma contundente señalamos que sí, y lo hemos respaldado ya a través del primer ministro, y lo respaldaré ahora yo, a través no solamente de argumentos que en la oratoria pueden escucharse bien, como lo ha presentado la Cámara de Oposición, sino a través de ejemplos de los cuales ha carecido totalmente la Cámara Alta, el primero de oposición. Voy a señalar primero una refutación, reforzar las ideas, fuerzas de mi compañero para luego realizar mi aporte en la argumentación y una breve síntesis. Hubo un poquito de discusión sobre el tema de la definición y quiero dejarlo claro, quiero volver al tema. Sin duda que tenemos que dejar fuera los delitos, sin duda que tenemos que dejar fuera los crímenes, por ejemplo el robo, el asesinato, etcétera, etcétera. Segundo, no, muchas gracias. Segundo, se dijo muy claramente que estamos hablando del concepto de democracia. Se lee en el tópico, no estamos hablando de estados que tienen democracia, por lo tanto se señaló que se aplica tanto a las personas, a la democracia en funcionamiento como los que aspiran a ella. Y ya se definió y nadie de la contraparte, en este caso que le correspondería al líder de la oposición, lo señaló. Quisiera también señalar, por ejemplo, que ella nos habla de la democracia trae su propia medicina. Pero ¿por qué se hace la desobediencia? No, muchas gracias. ¿Por qué se hace la desobediencia social? Se hace porque la persona, el ciudadano, esté en lo cierto o no en lo cierto, eso no está en discusión. Pero se hace ¿por qué? Porque la persona cree que su gobernante o la institución, inclusive estamos hablando solamente de gobierno, no, puede ser, por ejemplo, una presidenta del centro vecinal, puede ser un diputado, etcétera, etcétera, cree que la persona o la institución está equivocada o tiene corrupción. Por lo tanto, ¿cómo vamos a poder, cómo la persona que cree que el gobierno o la persona tiene corrupción va a esperar que se apliquen las herramientas que están, como el plebiscito, que en la mayoría de los países no se ve porque cuesta mucha plata, así es, porque cuesta mucho dinero, o otras herramientas que no se nombraron, más que la consulta ciudadana? Y por consulta ciudadana entenderé el plebiscito, que como señalé ya muy bien, es una cosa y es un hecho aislado, que solamente se ve un poquito más en Suiza y en sus cantones. Por lo tanto, no puede aplicarse el tema de la democracia y su herramienta como argumento. Segundo, no se da ejemplos de eso. Por lo tanto, no sabemos dónde pasó. Por lo tanto, solamente es una teoría, pero no se respalda en ejemplos que nos dan y fortalecen y consolidan su argumento. Igual que el segundo argumento, que es la desobediencia civil conlleva el orden público, solamente queda en la teoría y no demuestra por qué, a través de ejemplos, no muchas gracias, que este es un fundamento decisivo para señalar que es esencial. Por lo tanto, también hace una falsa inferencia cuando nos acusa a nosotros de que dijimos cosas que nosotros no habíamos dicho. Y quiere sacar al debate el status quo. Se señaló la líder de la oposición que no señalamos el status quo. Y el primer líder de la oposición lo señaló así tajantemente. El status quo es que la gente quiere más democracia, lo que está ocurriendo en el Medio Oriente y en otros países, etcétera, etcétera. Tomo tu punto. Sí, de acuerdo a su definición, desobediencia civil es cumplir las normas del Estado, y un Estado democrático es que tenga votos. Entonces, cualquier Estado que tenga votos y que la gente cumple la ley, contempla la desobediencia civil. Es decir, hay muchas gracias. Muchas gracias. Claro, sin duda que la democracia tiene herramientas y no lo negamos. Y lo dijimos, por ejemplo, el voto, a cada 6 años, a cada 4 años. Pero, y ellos también nos hablaron, por ejemplo, las protestas en su mayoría están, claro, están permitidas, pero en muchas partes no. Por ejemplo, en Chile, lo que decía mi compañero antes de llegar acá, nosotros asistimos a una marcha. ¿Cuál era la marcha? Una marcha que se nos prohibió, porque se señaló que no se podía transitar por la Alameda.
por los desórdenes, salimos con bombos, salimos con platillos, salimos con corneta a trabajar, a ir al lugar. ¿Para qué? Para decir, inclusive en Chile nosotros los estudiantes no tenemos la ciudadanía, porque para ser ciudadano en Chile tenemos que tener la mayoría de edad, estar inscrito en los registros civiles, pero inclusive la gente que ni siquiera es ciudadana igual tiene el anhelo de la democracia. Para reforzar los puntos, ¿qué más que la esencia de la democracia? Como lo dijo Alfred, la esencia de la democracia es el debate, es estar en lo contrario, es pensar diferente. Y segundo, lo que decía mi compañero, es que existen estas herramientas y que estas herramientas le permiten al ciudadano tener control y le permiten al ciudadano alertar y decir, gobierno, institución, presidente, no vaya por ese camino, porque ese camino creemos nosotros que no es el correcto. Y para presentar mis argumentos, primero voy a hablar sobre los documentos históricos, hechos históricos. Por ejemplo, ya que estamos en este año cumpliendo el bicentenario de muchas de nuestras fiestas de independencia, ¿qué hecho más histórico? ¿Qué lucha más histórica por una desobediencia civil para alcanzar la democracia? Pienso, por ejemplo, ellos me van a decir ahora que eso está fuera porque eran dictaduras. Bueno, ahora voy a ir a la democracia. Por ejemplo, Francia en 1968, o Hessel, por ejemplo, cuando señala, indígnense, es un llamado del presente para decir, si cuando estamos en contra del gobierno, cuando tenemos dudas, cuando tenemos manifestaciones, vamos a la calle, estemos presentes. Eso no es un delito, eso no es un crimen, tal vez es romper con la regla, pero eso hace más grande, más rica a la democracia. Mi último argumento es el argumento filosófico: derecho a la libertad, derecho a la libre expresión, derecho a poder manifestarse, a pensar diferente lo que piensa el gobierno, inclusive. Y tomo también el ejemplo de él, si yo hoy día voto por un presidente y en los 6 años el presidente hace o postula una moción que no me agrada, yo también tengo el derecho de entregar y pararme y decir, ¿sabe qué? A pesar de que yo voté por usted, le di mi... No se puede por el tiempo. Le di mi opción, yo ahora estoy contrario a usted. Eso es un derecho fundamental. Y como repetí, los derechos fundamentales están antes de las instituciones, están antes de los estados, y es por eso que nosotros creemos que la democracia, la desobediencia civil es parte fundamental de la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver al miembro de la oposición. Quien crea la norma y las instituciones está diciendo, ciudadanos, es esencial que desobedezcan lo que yo creo. Quiero iniciar con una pequeña analogía. Tenemos un padre que te da una norma y te dice, hijo, no puedes salir a la calle después de determinada hora. Pero si tú no estás de acuerdo, simplemente no cumplas con mi norma. ¿Qué clase de autoridad es esa, señores? ¿Qué está haciendo el padre? Se está contradiciendo a sí mismo. En vez de decirle a su hijo, hijo, dialoga conmigo, dime si realmente no estás de acuerdo con la norma. Eso es lo que la oposición viene a proponer y viene a oponerse a lo que el gobierno pretende mostrar. Voy a iniciar refutando lo que nos presenta el gobierno en su Cámara Alta. Ellos tratan de mostrarnos que quieren defender valores como el control, la libertad de expresión, transparencia y que la gente se pueda manifestar. Señores, básicamente, y queremos mostrar como el ejemplo de desobediencia civil que nos han mostrado es cuando la gente se manifiesta, el Estado ya les permite manifestarse. Eso no necesariamente es desobediencia civil. Una acción contraria como tal una acción como tal contraria a las instituciones y a lo que el Estado tenga sería más bien desobedecer una norma. La gente se puede manifestar, eso no necesariamente es desobediencia civil. Coménteme. Usted no entendió el ejemplo. En Chile esas marchas no fueron autorizadas y esas marchas concluyeron con la destitución de un ministro. Ok, listo, muchas gracias. Muchas gracias por lo que me acaba de presentar. Quisiera decir lo siguiente. El gobierno ha tratado de mostrarnos las fallas que tiene la democracia. Oposición no es que esté en contra de que hay fallas, sí las hay. Pero lo que la oposición va a plantear es que desde el Estado y desde las instituciones vamos a mejorar esas fallas.
y no a través de algo que no es que no es algo institucional como la desobediencia civil, vamos a proponerle, ese va a ser el mecanismo que va a solucionar toda la democracia. Señores, eso no es lo que queremos mostrar. Sobre ese punto. Sí, cuénteme. Ella nos establece que existe algo que ya funciona y usted nos presenta algo que después... Ok, bueno, muchísimas gracias. No estoy contradiciendo a mi compañera, simplemente voy a complementar, y gracias por decirme que no hemos mostrado ejemplos sobre cuándo sí funciona. A continuación le presentaré un ejemplo. Colombia, 1991, antes del 1991 tenía una constitución. El Estado, sus ciudadanos no estaban de acuerdo con dicha constitución. Básicamente no existía dentro de ese Estado un mecanismo como tal en el que ellos pudieran cambiar por completo desde ellos mismos la constitución que había actual. No obstante, cuando la sociedad, a través del voto, porque existió un evento que se llamó la séptima papeleta, la sociedad a través del voto dijo: señores, queremos cambiar la constitución. Y el mismo Estado le dijo a la sociedad: listo, si eso es lo que ustedes quieren, eso les vamos a dar. Les vamos a dar un nuevo mecanismo, se llama Asamblea Constitucional. Esa asamblea, que se le brinda como tal al pueblo colombiano, permitió que el pueblo obtuviera el resultado que quería, que era una nueva constitución. No, muchas gracias. Con esto vamos a llegar al argumento que quiere presentar la oposición. Por una parte, queremos mostrar cómo reconocer la desobediencia civil deslegitima al mismo Estado. El mismo Estado, innecesariamente, señores, Sobre ese punto, por favor. está proponiéndole a sus ciudadanos que no obedezcan con sus normas y que hagan acciones contrarias al mismo. Esto no tiene realmente sentido. Cuando el Estado debería más bien fortalecer sus instituciones, que como dijimos, puede que no sea el camino más fácil, pero sí va a ser el que le permita legitimidad. Y es que desde las instituciones mismas le vamos a dar gusto a la sociedad, y no desde algo que no es institucional como la desobediencia civil. Sí, coménteme. Está completamente equivocada la Cámara Alta, porque piensa que el gobierno es el que se está discutiendo sobre que si el gobierno va a entregar estas herramientas. Ok, y en bueno, este caso muchísimas nunca gracias. el Somos gobierno. unos parlamentarios, ustedes son el gobierno es lo que debe hacer. No entiendo por qué cree que me estoy equivocando. ¿Con qué autoridad, retomo mi punto, el Estado le va a decir a sus ciudadanos: cumplan lo que yo prescribí, cumplan lo que yo prohibí, cumplan lo que yo estoy imponiendo? ¿Con qué autoridad, señores, si yo les estoy permitiendo? Y si yo, Estado, creo que es esencial, porque la palabra que es importante es esencial, que ustedes no cumplan con lo que yo les digo, simplemente porque ustedes no están conformes. El Estado no está desconociendo que es posible que ustedes no estén conformes, simplemente hay otros mecanismos. Por lo tanto, el agente práctico, y no es el Estado quien debe como tal proponer este tipo de cosas. No, muchas gracias. Esto me lleva a mi siguiente argumento, que es el del mejor camino. Hay dos supuestos sobre este mejor camino. Por una parte, que una democracia tenga instituciones débiles, y por otra parte, que no las tenga. Se pueden tanto crear como fortalecer. El ejemplo que les mostré de cómo se crean instituciones a partir del mismo Estado y no a través de la desobediencia civil como pretende hacerlo el gobierno fue el de Colombia. Por otra parte, quiero mostrar cómo cuando ha habido un mecanismo dentro de ese Estado, sus ciudadanos han participado y dicho mecanismo ha funcionado, que eso es lo que el gobierno trató de refutarnos, de que no habíamos presentado un ejemplo. Un ejemplo fue el referendo, que es uno de los mecanismos que hay en Colombia, en el cual se invitó a la población a que decidiera sobre una serie de normas. El pueblo colombiano votó y el resultado fue: no estamos de acuerdo. ¿Estaba opinando el pueblo colombiano? Sí. El Estado cumplió lo que quiso el pueblo y simplemente se prescribió a partir de lo que el pueblo estaba expresando. Ahora, quisiéramos decir que existen otros mecanismos, porque como tal no lo presentó la oposición, su refutación, que no hemos hablado de otros mecanismos, y quisiera recordarle cómo hay otros mecanismos en ciertos países que podrían ser implementados, como
los referendos, que son unas consultas que se le hace a sus ciudadanos, las revocatorias de los mandatos, en las cuales si el dirigente no está cumpliendo con sus funciones, se puede como tal revocar el mismo. Por lo tanto, oposición va a concluir de la siguiente manera. Señores Estados, señores Gobiernos, enviemos un mensaje a favor de la democracia y de sus instituciones, no en contra de ellas. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es María Ángeles Vélez y para comenzar mi intervención procederé a refutar algunos argumentos planteados por nuestra oposición. En primer lugar, señalan que una manifestación no podría ser equiparable a desobediencia civil. Sin embargo, al hacer esta afirmación, no han considerado siquiera la definición otorgada por la Casa de Gobierno, puesto que la definición otorgada por la Casa de Gobierno refiere a que la desobediencia civil es una acción contraria a las instituciones de la sociedad. Y por instituciones de la sociedad no se entiende solo una ley, sino que las instituciones de la sociedad es algo mucho más amplio. Por ejemplo, la educación o la calidad de la educación que se encuentra en los países institucionalizada es precisamente una institución de la sociedad. Por lo tanto, que 400.000 estudiantes salgan a la calle a manifestarse en contra de una institución de la sociedad, como es la educación, como es la calidad y la forma que toma la educación en Chile, sí es un acto de desobediencia civil. En segundo lugar, y para refutar este punto, procederé a realizar la extensión que tiene que ver con el desarrollo analítico de lo que es una democracia. Igualan, ¿no es cierto?, haciendo esta analogía, que es también una analogía a lo que ellos han dicho en bloque, igualan a las familias a la democracia. Igual a las familias, ¿no es cierto?, este padre, que es el Estado, del cual emanan dictámenes y normas, y eso sería todo lo que podríamos decir de la democracia. Respetar las normas que emanan del Estado. Y entonces entienden al Estado y a la democracia como un ente que dicta normas, que dicta qué es lo que se debe hacer. Sin embargo, y según David Easton, un politólogo muy reconocido a nivel mundial, que reconoce al sistema democrático y al sistema político como un sistema, ¿no es cierto?, que es la tradición que se está entendiendo, como se está entendiendo ahora todas las ciencias sociales. Entonces David Easton nos dice lo siguiente: tenemos un sistema donde ponemos input, ¿no es cierto?, recursos que pasan por un proceso y que resultan en un acto. Dentro de este proceso, que en algunos casos Easton llama la caja negra, ¿no es cierto?, cuando se habla de teoría sistémica, se habla de la caja negra, es donde se encuentran el Estado, los actores de interés, las empresas, quien tenga poder de tomar la decisión dentro del sistema político. Y precisamente el fin de este sistema político, dice Easton, es la asignación de valores a la sociedad. Más allá de la política concreta, es la asignación de valores a la sociedad. Entonces, tenemos input. Los inputs formales de un sistema político generalmente son los que ha planteado la Casa de Gobierno y los que también ha planteado la oposición. La votación, ¿no es cierto?, para poder elegir a los representantes, el caso de un plebiscito, como lo ha señalado la oposición. Perfecto, tenemos herramientas formales que entonces hacen generar el input. Luego los políticos, digamos, que están en la caja del sistema político, trabajan y liberan agua. Sin embargo, esto no es así de lineal, puesto que en la caja debe existir una permeabilidad que permita a la sociedad civil retroalimentar al sistema político. Que los políticos que se encuentran supuestamente encerrados dentro de esta caja política sean capaces de recibir las demandas de la sociedad civil. Y es precisamente aquí donde viene el punto. Cuando hablamos de que estamos hablando de que la desobediencia civil es esencial para la democracia, es el punto que queremos probar, puesto que esencial quiere decir que la cosa, sin este elemento, deja de ser la cosa. Por lo tanto, la democracia, sin desobediencia civil, deja de ser democracia. Luego se sigue entonces que tenemos la democracia entendida bajo la definición de nuestra Casa de Gobierno, y además podemos entenderla en oposición a otro sistema político como es la dictadura. Y por eso es necesario dar ejemplos, tal como lo ha dicho nuestra Casa de Gobierno, es necesario dar ejemplos de dictadura. Puesto que cuando la democracia deja de ser democracia pasa a ser una dictadura. Por lo tanto, cuando no hay desobediencia civil y no hay permeabilidad del sistema político,
el sistema político pasa a ser una dictadura, deja de ser una democracia. Por ejemplo, tenemos el caso de la dictadura que nos es mucho más cercana, el caso de la dictadura de Pinochet desde el 73 al 90. En ese caso, cuando no hay desobediencia civil, la dictadura se preserva. Se preserva, se preserva, se preserva. Y claro, sí, hay un plebiscito anterior en el medio de la dictadura que refiere a los medios formales del input, pero, sin embargo, se preserva la dictadura. Se preserva y se mantiene. O sea, no hay democracia. Luego, a través de la desobediencia civil, eso quiere decir, a través de herramientas alternativas a los inputs oficiales, como son la votación y los plebiscitos, a través de esta permeabilidad del sistema, se logra captar la demanda de la sociedad civil, a través de la desobediencia civil, a través de desobedecer las normas y las políticas y los valores impuestos por la dictadura. Todo su punto. Les recuerdo que estamos hablando de democracia, no de dictadura, no entendemos por qué siguen con ese punto. Bueno, tal como he dicho, tal como he señalado, la democracia no solamente se entiende como una definición, sino que además se puede entender como no democracia. ¿Qué es lo que es la no democracia? Es la dictadura, por lo tanto es necesario hablar de la dictadura. No, pero de acuerdo a la definición de su camarada, usted podría definir esa no democracia, porque no entendemos cómo un sistema puede ser no democrático. Un sistema no democrático es aquel que no, precisamente, que no permite la manifestación libre de la sociedad civil. Por lo tanto, entonces cuando la contraparte nos da un ejemplo, y a continuación también refuto a través de la misma extensión, refuto la contraparte, cuando la contraparte nos da un ejemplo de que en Colombia en el 91 el plebiscito permitió el cambio constitucional, perfecto. Existe una institución, como el plebiscito, que permitió el cambio de la institución social. Pero esto en el fondo no dice más que hay una herramienta formal que en ese caso funcionó. ¿Qué pasa cuando la herramienta formal no está funcionando? Por su atención, muchas gracias. Bueno, entonces continúo. ¿Qué pasaría en este caso cuando el sistema político no es capaz de permear estas demandas? Y es por esto que, por ejemplo, ellos proponen de solución alternativa, pero no es excluyente. Porque podemos crear instituciones que permitan el input formal. Perfecto. Se pueden mejorar las situaciones de plebiscito, se pueden mejorar las situaciones de votación. Podemos crearlo. Perfecto. Pero eso no quita que esas instituciones no se adapten necesariamente al cambio del contexto del sistema político. Porque el contexto del sistema político es cambiante. Y por lo tanto, perfectamente podemos crear mecanismos alternativos, pero eso no es excluyente con que la desobediencia civil permita que el sistema permee las demandas de la sociedad civil. Por lo tanto, para esta casa resulta fundamental y creemos firmemente que entonces la desobediencia civil es un elemento esencial para la constitución de una democracia. Por su atención, muchas gracias. Una indicación del tiempo cuando se está aplaudiendo se y a veces coincide con la misma indicación. Entonces la indicación del tiempo la vamos a cambiar con los dedos, están pendientes a los dedos, para que no haya inconvenientes, porque no están escuchando a veces coincide con las manifestaciones de aplauso. Okay. Bien, llegamos a la extensión de la oposición. Muy buenas tardes, estimados parlamentarios.
Antes de iniciar con la contribución que tiene que hacer el líder de la Cámara Baja de este lado de la palestra, me gustaría primero iniciar con una serie de refutaciones para luego ir a los dos argumentos fundamentales que vamos a presentar como parte de nuestra extensión. Y antes de ello, como parte de nuestra refutación, me gustaría hacer una denuncia a una serie de factores que hemos estado observando que van relacionados con la definición que dio la Cámara Alta del Gobierno. Y el primero es la extrema isolación que se le ha dado al concepto de democracia. Fue primero definida como aquel sistema político en donde existía, por ejemplo, el sufragio o las elecciones libres. El mismo orador admitió anteriormente, por ejemplo, que naciones como Libia eran no democráticas en efecto, utilizándolo como un ejemplo de la desobediencia civil. No, gracias. Entonces, a nosotros nos gustaría entender cómo si el concepto de democracia está dado en base a la existencia o no del sufragio, y acaban de admitir que Libia es una nación dictatorial, entonces hay una contradicción, porque bajo esa definición Libia sería una democracia, debido a que Libia, jamahirilla árabe socialista, utiliza elecciones para una parte de su sistema parlamentario. Entonces no entendemos de qué forma esto se plega con la premisa anteriormente dada dentro de la definición. Otra cosa que también se dijo es que los actos de desobediencia civil respondían a aquellas acciones que violaban normas, pero que no violaban la ley. Y la oradora anterior admitió específicamente que el violar las normas era ir en contra o atacar, por ejemplo, las instituciones que respaldan el sistema democrático, y que dentro de estas instituciones de la sociedad se incluye la ley. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿de qué forma, si las instituciones incluyen a la ley y el concepto dice que es el ataque a las instituciones, cómo entonces se va a dejar por fuera los crímenes que son una violación flagrante de la ley que está incluida dentro de esas instituciones al mismo tiempo? No, gracias. No, gracias. Otro ejemplo que fue dado para explicar es que a través de las herramientas no institucionales fue que se llegó precisamente, por ejemplo, al derrocamiento, por ejemplo, en el caso de Chile. Y a mí me gustaría traer la moción de nuevo a orden en lo que se tiene que discutir acá. Nosotros estamos discutiendo si el desorden civil es parte o necesaria de la democracia. Y hasta ahora no se ha dado ni un solo argumento razonado que diga que una democracia necesita necesariamente de esto para significar que esta misma es una democracia. Se han dado puras afirmaciones gratis que no están respaldando esta premisa fundamental con ningún razonamiento, y se hablan de escenarios de dictadura cuando esta moción es específicamente para sistemas democráticos establecidos como lo dice la moción. No, gracias. Concluida mi argumentación, mi refutación, me gustaría ahora pasar con el desarrollo de los argumentos que forman parte de nuestra definición. Y básicamente nuestro argumento de extensión es que estas acciones de desorden dan el sentimiento de que puedes actuar en contra del Estado sin consecuencia. No, gracias. ¿Qué significa esto? Se le está dando apertura a la gente a que vaya en contra, por ejemplo, de una de las génesis fundamentales de la democracia: el respeto a las decisiones de las mayorías, siendo esto representado a través, por ejemplo, de la elección de autoridades legítimamente electas, de la separación de poderes, que se incluye la democracia propiamente dicha, del sopeso de estos poderes y de la participación popular. Si en la democracia la gente está en desacuerdo con algo, las instituciones en un sistema democrático garantizan que estas personas tienen los medios de plegarse a esas instituciones para hacer algo al respecto. No ir a un desorden civil en donde no solamente se está poniendo en duda la confianza que pueden tener los agentes externos en el sistema democrático, sino que también las personas que están alrededor van a sentir que hay una falta de confianza y una deslegitimación del sistema democrático per se. Establezca. Señor, el juzgado ha tomado nota de mi definición, por tanto considerará la mentira... Está perfectamente. Su definición de democracia solamente incluía los sufragios y los votos. Revise su definición y se dará cuenta de que en efecto es cierto. Como le dijimos anteriormente, es una definición bastante poco acertada de lo que es una democracia. Como le dijimos anteriormente, incluye la separación de poderes, por ejemplo, incluye el sopeso de estos poderes a través de la participación, no gracias, y eso también entra en una contradicción precisamente porque ustedes admitieron que Libia era un país dictatorial cuando en efecto hay elecciones, entonces hay una contradicción con su definición. No solamente eso, sino... Sobre ese punto. No, gracias.
Siguiendo con el desarrollo del argumento, no solamente se llega a la deslegitimización, sino que también se genera un efecto en cadena. Habrán más personas generando desorden en la sociedad actuando en contra del Estado. Esto en consecuencia hará que la gente desconfíe de este sistema democrático. Si se pierde la legitimidad en las instituciones, ¿cómo se va a garantizar el bienestar? ¿Cómo las personas pueden garantizar, o cómo el Estado puede garantizar, brindar el bienestar de las personas si se está poniendo en duda el funcionamiento de estas instituciones? Si un grupo de personas toman como tendencia ir por las vías no institucionales y las vías no institucionales entran en desuso, entonces ¿qué organismo verdaderamente contralor institucional nos va a garantizar que sí funcione? Porque va a ser una reacción en cadena. La gente va a dejar de confiar si cada vez más personas se van fuera de la línea de lo que es la institucionalidad. No, gracias. No solamente la parte de la deslegitimización es importante, sino que también parte de la contradicción que establecieron al no incluir, fuera de tiempo, al no incluir la ley dentro de su concepto, cuando la oradora anterior en efecto admitió que la ley estaba incluida dentro de las instituciones, es que entonces se está dejando por fuera a los afectados terceros. Por ejemplo, una demostración de desorden civil en donde se trancan unas vías públicas. ¿Qué pasa con las personas, por ejemplo, que se ven afectadas por ello, que no pueden ir a su trabajo? Una madre que simplemente no puede llevar a su hija al hospital porque hay una manifestación enfrente. Eso es una violación de la ley, va en contra de las instituciones. Entonces, ciertamente, esto es una contradicción que está dejando por fuera a los terceros afectados. Y yendo un poco más lejos, no solamente violaciones de este tipo, ¿qué pasa, por ejemplo, con actos violentos desencadenados? Los terceros que no tienen capacidad de elegir si se quieren someter o no a este riesgo, porque están entrando en un riesgo que es completamente involuntario. No solamente está ocasionando la desinstitucionalización, sino también poniendo en riesgo a más personas, por las refutaciones presentadas, porque las afirmaciones hechas de gratis ciertamente no han demostrado por qué el desorden es necesario para la democracia. Esta casa ha demostrado la justificación de sus argumentos. Gracias. Gracias, llegamos al látigo. Señores de la bancada de gobierno, señores de la bancada de oposición, señores jueces, tengo el honor de concluir este debate que ha estado un tanto árido, pero vamos a llamar a la cordura y vamos a ir limpiando un poco de la paja molida para entender qué es lo que debió habernos atendido en este debate y qué fue lo que realmente pasó. Primero haré una contraargumentación respecto a lo que hizo la contraparte y luego procederé a extender, a dar dos puntos de reflexión respecto a este debate. En primer lugar, la contraparte olvida las normas del debate y no entiende qué es lo que estamos discutiendo. En la primera oradora de la bancada de oposición confunde una tesis de hecho con una tesis política. Ella dice, bueno, estamos debatiendo de algo, de un cambio en el mundo, entonces usted no juega con el status quo. Falso. Lo que la tesis a discutir en esta ocasión es si la desobediencia civil es una parte esencial de la democracia. No si la desobediencia civil debería ser una parte esencial de la democracia. Debería, tesis política, cambio en el status quo. Es tesis de hecho. Se debe demostrar que algo es o no es. De la misma manera, la contraparte considera que los mecanismos de participación son infalibles, lo cual es falso. Tal como lo explicó nuestra extensión de gobierno, hay mecanismos que no siempre son entendidos. Muchas veces, a pesar de tener estos mecanismos, el gobierno no actúa de la manera en la cual sus representados quieren que lo haga. Dado que, tal como lo explicó ella, existen mecanismos formales e informales, si es que fallan los mecanismos formales, la única forma que tiene el pueblo de defender su democracia es a través de estos mecanismos informales. De la misma manera, la contraparte puso una contradicción entre la explicación que hacen los segundo y tercer oradores respecto al primero. Lo que pasa aquí es que ellos van a explicar la definición que han hecho, le van a dar carne respecto a este esqueleto que se armó. Por tanto, no existe una contradicción. Frente a lo mismo, la contraparte, el orador inmediatamente anterior a mí, no está respetando las reglas del juego. Respecto a las reglas del juego,
quiere decir que el primer orador de la bancada de gobierno define los términos, y esos son los términos con los cuales nosotros debemos estar jugando, cualquiera de ustedes. Sí, pero también define los términos de manera que se pueda llevar a cabo el Entiendo debate. su punto. Si es que dicho término no fue objetado a lo largo de dos discursos anteriores, consideramos que una discusión a destiempo. ¿Por qué? Porque la discusión ya se trabó, ya estamos jugando con esas palabras. De la misma manera, nosotros no hemos dicho que se pueda actuar contra el Estado sin una consecuencia, si es que nosotros desobedecemos civilmente. El Estado es libre de tomar sus propias decisiones, es libre de aplicar las leyes, pero eso en ningún momento quita el derecho que tiene la sociedad civil de desobedecer lo que está considerando el Estado. Respetar, por ejemplo, la democracia significa que mantengamos las autoridades que tenemos ahí, que mantengamos al presidente, que no vayamos y hagamos un golpe de Estado y lo matemos. Pero que nosotros respetemos la democracia no significa que nosotros debamos obedecer y estar de acuerdo con todas y cada una de las decisiones que toma el gobierno. Es precisamente porque existe una democracia, es que no voy a tomar más puntos en mi discurso. Es precisamente porque existe una democracia que nosotros podemos disentir, podemos debatir. La contraparte no considera la ley dentro de la institucionalidad, que fue como lo definimos nosotros. La ley sí está dentro de la institucionalidad. De la misma forma, con mucho respeto dije que no iba a tomar más puntos y les agradecería que me interrumpieran el discurso. De la misma forma, la contraparte acusa que no hay argumentos. Tuvimos 3 magníficos oradores anterior a mí que explicaron tanto desde el contenido, tanto desde los ejemplos, tanto desde la politología con el politólogo Easton, de cómo funciona un sistema. Si aquellos no son argumentos, la verdad no sé qué serían argumentos. Paso entonces a los 2 puntos de choque que quiero definir, a través de los cuales quiero explicar qué es lo que pasó en el debate. Primer punto de choque, esencial, accesorio, accidental. Segundo punto de choque, input, output, retroalimentación. Primer punto de choque, esencial, accesorio, accidental. Tal como lo dije en el comienzo, estamos debatiendo respecto a algo que es. ¿Qué es lo que hace que la democracia sea democracia? Lo dijeron en la bancada de gobierno, lo dijeron en la bancada de oposición. Bueno, está el juego democrático, la representatividad, existen ciertos valores. Pero aquí nosotros debemos tener en claro algo que dijo María Ángeles. Algo que es esencial a una cosa es aquello según lo cual, sin lo cual, esa cosa degeneraría en otra. La desobediencia civil es esencial a la democracia, porque sin esta desobediencia civil, la democracia degeneraría en algún tipo de gobierno autoritario, tal como podría ser una dictadura. Por eso, la desobediencia civil es esencial a la democracia, que fue lo que debemos discutir en este debate y que la contraparte en ningún momento se ha hecho cargo. Ellos no han entendido el porqué de este debate, no han entendido la estructura, no se han hecho cargo de lo textual de la moción. Nosotros llamamos a la cordura y pedimos que por favor se hagan cargo de eso. De la misma manera nos damos cuenta que hemos mencionado a lo largo de este debate que es esencial la democracia, por supuesto la representación de la voluntad popular, por supuesto los valores de la libertad, la igualdad, la voluntad, la expresión, la participación, tal como lo hemos dicho en bloque a lo largo de la bancada de gobierno. Y de la misma manera nosotros debemos recalcar que es esta desobediencia civil que es esencial a la democracia, tal como lo explicó María Ángeles. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos en una situación de no democracia? Cuando estamos en una dictadura, cuando los mecanismos formales no nos llevan al sentimiento popular. Quedan los mecanismos informales, tal como es la desobediencia civil, para lograr llegar a esta democracia. El ejemplo cercano de Chile. Cuando estaba un toque de queda, que probablemente ocurrió en toda Latinoamérica, desobediencia civil en ese caso hubiese significado que yo me junto con mis amigos democráticos fuera del horario del toque de queda, me junto en la noche con ellos. Y es en esas reuniones en las cuales yo planeo la democracia, es en esas reuniones en las cuales yo puedo volver a la democracia. Es a través del sentimiento que yo puedo volver y mantengo esta democracia. Input, output, retroalimentación. ¿Cómo funciona la democracia? Existen señales desde la sociedad hacia el gobierno, hacia el Estado, desde el Estado de vuelta hacia la sociedad. Existe una comunicación, una retroalimentación, existen puntos de información, existen respuestas, existen dentro de este juego político argumentaciones y refutaciones. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el otro debatiente, en este caso el Estado, no escucha mis argumentos, cuando mis argumentos son los de la mayoría, recurro precisamente a los mecanismos informales como la desobediencia civil. Es por eso entonces, señores del jurado, es que ha quedado prístinamente claro por qué la desobediencia civil es una parte esencial de la democracia. La contraparte no ha querido escuchar lo que hemos dicho, no se hizo cargo de lo esencial del debate, de lo esencial del debate, esencial, de lo esencial del debate, democracia.
Es por eso que si nosotros le hemos ofrecido argumentos desde la teoría, desde la práctica y desde lo concreto, es que nosotros podemos afirmar que la desobediencia civil sí es efectivamente una parte esencial de la democracia. Muchas gracias. Nativo de la Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Voy a iniciar este debate primero aclarando un poco la definición dada por desobediencia civil en la Cámara Alta, que por qué la consideramos como una definición injusta para el resto del debate y que además fue algo planteado por la Cámara Alta por mucho que la Cámara Baja haya intentado evitarlo. La razón por la que fue planteado como la razón por la que es injusta en esta moción el tema de la desobediencia civil es porque se define como cualquier reacción contraria a una institución atendiendo a los límites de la ley. Bueno, primero que los límites de la ley los establece el Estado, es decir, o sea, el Estado básicamente se está pagando y dando el vuelto. Entonces, para que haya desobediencia civil dentro de una institución, dentro de una sociedad, ¿qué se necesita? O sea, ¿cómo puedes hacer desobediencia civil? ¿Es que acaso, por ejemplo, escribir un artículo contrario a los procedimientos de un ministerio implica desobediencia civil? Pero eso no está fuera de su moción, fuera de su definición. Y eso, en un debate, es simplemente injusto por parte del gobierno. Además, ellos vinieron a demostrar, no gracias, ellos vinieron a demostrar que la desobediencia civil es una parte esencial de la democracia. Sin embargo, explicaron, por ejemplo, procedimientos en los cuales a partir de la desobediencia civil se pasa a un estado, de un estado dictatorial supuestamente a un estado democrático, que por cierto ese estado dictatorial tal cual ellos lo definieron no era necesariamente un estado dictatorial. O sea, eso en ningún momento prueba que sea esencial para una democracia establecida el llevar a cabo, el permitir la desobediencia civil, tomar ese punto. Quisiera señalar nuevamente que acá está nuestro apunte, que se ha tergiversado, nosotros dijimos fuera delito, entendiendo robo, violaciones, que obviamente eso no está dentro de la delito, tal cual está entendido, es cualquier violación a la ley. Y ustedes establecieron como los límites de la ley. O sea, la ley establece además la legislación de ese país. O sea, eso no, ahí es claro que esa definición es totalmente vaga y que no solamente contempla asesinatos y delitos, sino puede contemplar, por ejemplo, no gracias, si un país prohíbe las manifestaciones, entonces una violación a la ley es manifestar. Y eso, sin embargo, podría seguir siendo un país democrático porque perfectamente podrían haber sufragios supuestamente dentro de ese país. Sin embargo, o sea, además, en la Cámara Baja, no gracias, intentan demostrar algunos argumentos citando, por ejemplo, los trabajos de Ixtenberg, etc. Sin embargo, esto no demuestra el por qué es esencial que exista la desobediencia civil para que haya democracia. Simplemente lo que es un ejemplo aislado, una cita que no establece el procedimiento lógico. O sea, lo que nosotros estamos viendo, no gracias, lo que nosotros estamos viendo en estos argumentos son una serie de afirmaciones gratuitas. Por ejemplo, en la Cámara Alta, no gracias, se establece, por ejemplo, libertad de expresión, etc. Se empiezan a enumerar supuestos beneficios que ni siquiera se explican el por qué. Primero, son desobediencias, no entran dentro de su concepto de desobediencia civil. Y segundo, por qué efectivamente son necesarias para el tema democrático. No gracias. Por eso yo voy a resumir este debate, básicamente, en 3 preguntas. No gracias. En primer lugar, ¿qué es la desobediencia civil? Porque a estas alturas, todavía el concepto de desobediencia civil no es un concepto claro. Y no es un concepto claro, no porque la Cámara Alta no lo haya definido claramente, sino porque el lado del gobierno ha intentado evadir el tema hasta este punto. La desobediencia civil, gracias. La desobediencia civil, como la reacción ante una institución, en primer lugar, la reacción no definen qué tipo de institución, supuestamente después excluyen los límites de la ley, ¿ok? Sin embargo, o sea, en ese punto, o sea, ¿de qué manera puedo yo interpretar una reacción contraria a una institución? O sea, una reacción contraria a una institución puede ser
cualquier tipo de reacción, o sea, puede ser escribir un artículo, puede ser, etcétera, pero eso no es necesariamente desobediencia civil, porque tú estás haciendo algo que perfectamente está permitido, que perfectamente es válido en una sociedad. Entonces, expresarse libremente puede ser entendido como desobediencia civil. No necesariamente, eso es algo ilógico bajo todo punto de vista. Y llego a mi segundo punto. En verdad es necesaria la desobediencia civil para que exista democracia. Y la realidad es que no es necesario. Es decir, o sea, un país lo que necesita para ser democrático, tal cual lo planteó mi compañero en la Cámara Alta, y antes de continuar en este punto voy a permitirle su frase. Honorable jurado, él está evidenciando lo que no hizo la Cámara Alta al no redefinir y cuestionar nuestras definiciones, además de caer en la mentira con lo que yo puedo no, mi Cámara Alta definió el término de democracia y mi compañero en la Cámara Baja criticó su definición de desobediencia civil. Más bien yo creo que contrario a la ética del debate, lo que usted está haciendo, intenta hacer ver que nunca se discutió dentro en la Cámara anterior. Adicionalmente, o sea, sigo siguiendo mi punto, ¿por qué no es necesaria la desobediencia civil para que haya democracia? Y es porque la desobediencia civil no es la única señal que pueda dar, que se puede dar en contra del Estado. Que esto viene a ver con una refutación que ellos establecieron en su último discurso de la Cámara Baja, de que hablan de que es una señal, no gracias, de que es una señal, etcétera. Y sin embargo la realidad de este debate es que eso no es la única señal. Tal cual ellos lo expresaron en su primer punto, en las democracias existe sufragio, puede existir plebiscitos, puede existir todo este tipo de mecanismos, que al final también son mecanismos de expresión. Y también lo estableció mi Cámara Alta cuando planteó que, por ejemplo, en una sociedad yo puedo expresarme libremente contra las instituciones a través de mecanismos legítimos e institucionales. Y ellos claramente hablaron del tema de las votaciones en todo este caso. Y efectivamente, las votaciones y estos medios son unos mecanismos bajo los cuales al final el Estado se expresa y al final los ciudadanos se expresan en contra de lo que se expresan en desacuerdo con las señales que envía el Estado. Por lo tanto, no necesariamente para un país tiene que existir la desobediencia civil para que este país sea democrático, sino lo que debe existir es, tal cual lo planteó mi Cámara antes, es una separación de poderes, una contraloría y un balance. Muchísimas gracias.